contando historia. ¿Cómo salir de el embelezo de esa guaraña? Gracias. Gracias, Lucía. Hay un autor que lo hemos traído a colación en programas anteriores, checo, ingeniero, residente en Canadá, Václav de apellido, Smil Václav, o Václav Smil, que está considerado por algunos de los que hoy nos guían acerca de materias que mueven al mundo como una de las mentes más ciertas en las indicaciones y en los aportes que nos brindan a través de su literatura, de sus obras. Hablábamos de un tema que nos es, honestamente, absolutamente desconocido. Nos declaramos ignorantes. Decíamos como el maestro Sócrates, solo sé que no sé nada. Acá está Sócrates. A ver si lo podemos ver. No era fácil el hombre, pero sin embargo era feo. Estéticamente dicen que era feo. Tenía una cabeza media morfa y una barriga prominente. Algo así como don Bernardino Rivadavia, considerado uno de los 3 grandes sabios de la historia, don Sócrates, solo sé que no sé nada, y tenemos que decir, porque así es, pero no podemos dejar de aportar y de compartir el conocimiento de este autor que realmente nos saca de lo cotidiano. Porque si hay algo que parece que mueve al mundo actualmente, es la inteligencia artificial, que ya está presente, el mundo digital, la Internet, que hoy globalizó el conocimiento. Sabemos al instante lo que ocurre allá en el otro lado del planeta y lo que ocurre fuera del mundo planetario también. Sin embargo, este autor, de quien ya adelantáramos ese libro, La energía, donde trata la energía y civilización, o civilización y energía, plantea que todo es y depende de la energía. Y hace ese estudio maravilloso que nos lleva desde el impulso eólico a las velas, que desde tiempos inmemoriales hasta muy entrado el siglo XX fueron el principal motor. No cabe el término motor, pero sí el principal impulsor de la navegación. Habla de la biomasa, o sea, cómo los vegetales que deben su existencia a la energía solar, a la fotosíntesis, transformados por el hombre, aportan la energía del vapor, el carbón,
toda esa maravilla. Después, cómo irrumpe la electricidad, que recién se da hacia el siglo XIX, como antes la vela, el fuego, era lo que daba luz y calor, y con la electricidad viene la estufa, viene la maravilla del interruptor eléctrico. Pensemos qué sería de nuestras casas si la magia del interruptor nos permitiese que la luz irrumpa. Cómo esa generación de ese impulso que viene desde las turbinas que generan la electricidad, desde el impulso de las aguas, o la energía eólica, que hoy tiende a irrumpir de un modo revolucionario nuevamente, aportan su dosis de energía. Todo es energía. Así dice Václav. Pero en este otro libro que sumamos a la biblioteca, Václav analiza cómo funciona el mundo. Cómo funciona el mundo. E invitamos a leer, a compartir, porque realmente nos cambia el modo, el paradigma, y nos da una visión absolutamente distinta de cómo funciona el mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, con 8.000 millones de habitantes aproximadamente, el mundo funciona en base a la energía, desde ya como funcionó siempre, y en base a 4 elementos, dice Václav, que son los responsables de que el mundo actual funcione. Y entonces desvirtúa tantas noticias, tantas fábulas, así él considera, acerca de dejar de lado ciertos elementos básicos sin los cuales el mundo no podría funcionar, eclosionaría en segundos, en minutos, en días. ¿Y cuáles son estos elementos? Primero analiza Václav, por supuesto, el aporte de la energía en los 3 alimentos básicos que hoy alimentan a la humanidad. ¿Y cuáles son? El pan, con sus hidratos, el pollo, con sus proteínas, porque nosotros como argentinos pensamos que la carne vacuna sería la que más se consume. No, porque hay religiones que prohíben, y por ende en los países con mayor cantidad de habitantes en el mundo no se consume carne vacuna, es el pollo que aporta las proteínas. Y el tomate. Fíjense ustedes, el tomate, esa fruta mesoamericana, la consumían los aztecas, los mayas antes, tomate que proviene del Sudamérica en la parte norte, pero que se la lleva allá a la península del Yucatán y a Centroamérica. Actualmente es China la máxima productora de tomate mundial. Aporta la vitamina D. Ya vamos a leer un poquito, reitero, soy ignorante, somos ignorantes en el tema. Los 3 alimentos básicos que hoy alimentan
a los 8.000 millones de habitantes del mundo, mayoritariamente. No se podrían producir ni el pan, ni el pollo, ni el tomate en la escala necesaria para alimentar a la humanidad sin los combustibles fósiles de los cuales todavía depende la humanidad. Los combustibles fósiles devenidos de toda aquella materia orgánica que vuelve en forma de petróleo y sus derivados. Y allí va Václav a los 4 elementos muy remanidos por las noticias y por muchas agrupaciones que hacen de esto su bandera, pero sin los cuales el mundo no funcionaría, al menos del modo en que funciona. ¿Y cuáles son los 4 elementos? El amoníaco. El amoníaco. Y ustedes dirán, el amoníaco. También nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el amoníaco? Fue lo más difícil de disociar ese gas. Muy tardíamente llegó, no hace más de 100 y algo de años. Porque es el que aporta lo necesario para que el nitrógeno fertilice las grandes plantaciones necesarias para proveer de alimentos a la humanidad. No sería posible la gran provisión de cereales y de todo tipo de plantas que alimentan no solo a la humanidad, sino básicamente al ganado, porque el ganado consume tanto más plantas que el ser humano, y es necesario proveerle. Y para que se produzca esa escala, es necesario dotar de nitrógeno a la tierra, porque los elementos naturales con que el hombre hasta el siglo XX y aún sigue dando fertilización a la tierra, sea el estiércol, sea el desecho humano, se juntaban en recipientes tanto las evacuaciones de animales como del ser humano para con esto fertilizar la tierra, las granjas. Eso ya no tiene escala suficiente para el alimento que requieren 8.000 millones de habitantes del planeta. Entonces vino el amoníaco a ser ese elemento esencial, sin el cual el nitrógeno, elemento fundamental para la fertilización, no daría los resultados que hoy sí tenemos, porque se alimentan o se está en condiciones sobra alimento para alimentar a más de 8.000 millones de habitantes. Veremos después cómo analiza Václav también el desecho de alimentos que se da actualmente en el mundo, que podría alimentar obviamente a cuánta población carente de alimentos. ¿Cuál es el otro elemento de los 4? Vimos el amoníaco, el acero. El acero. Ese metal dúctil, absolutamente dúctil, fácil, maleable, con el cual hoy la construcción de las megaciudades pueden albergar a esa masa poblacional que en la propiedad horizontal llega a 300, 200 metros de altura. Esa edificación sin el acero no sería
posible. La construcción de los puentes anteriores a el advenimiento del acero, eran cortos, con una resistencia temporaria por el material utilizado, el hierro, de fácil oxidación, pero en esa combinación que da el acero, tiene, reiteramos, otra dimensión. Veíamos recién esos puentes kilométricos y esas construcciones que, basadas en el acero, permiten a el mundo funcionar en esas grandes urbes y construir a su vez los medios eficientes y suficientes para dotar entre ellos de energía. Las hélices de los grandes molinos actuales que proveen de energía eólica, de la energía solar, esos paneles, de la energía hidráulica, las turbinas de las grandes represas, ya veremos la de China, la más grande, todo en base al acero. Y este quizás sea el elemento más reñido o remanido por todos. El tercero, no sé si hay un orden, es el plástico. El plástico. Y ustedes dirán, el plástico desechable. Sin el plástico, actualmente no se podría tener toda la gama de servicios que presta este envase tan maleable, tan dúctil, tan eficiente para el contenido y para el servicio que brinda a la ciencia, a la medicina, los catéteres, todo lo que sea el instrumental médico, sanitario, de bebidas, de juguetes, de elementos que por su fácil maleabilidad se puede hacer todo con el plástico, cualquier figura, y su nada de peso permite, y a su vez por su resistencia, permitió al ser humano lograr este abastecimiento global de todo, el plástico. Y bueno, falta el cuarto elemento, que es el cemento. El cemento. Todo es cemento. Las grandes autopistas que antes en la Roma unieron todo el imperio con piedras, hoy son posibles en esas mega autopistas que en forma de espiral y de movimientos de todo tipo mueven millones de habitantes dentro de las ciudades. El cemento, que unido al acero permite esas voluminosas construcciones. Estos son los 4 elementos básicos que nos aporta Smil Vaclav como los que mueven y permiten que funcione el mundo. No la cibernética, no la digitalización, porque antes él plantea cómo hasta la década de 1970, donde recién irrumpe el mundo de la Internet, en condiciones similares, porque la explosión demográfica ya se dio en el siglo XX, el mundo funcionaba y sigue funcionando en base a estos 4 elementos. Vaya, siempre aportamos frases
y encontramos en una lectura del fin de semana: ¿el mundo es lo que vemos o es lo que sabemos? Qué interesante, ¿eh? ¿El mundo es lo que vemos o lo que sabemos? Vamos a compartir esta frase de un autor noruego. Dice: no es verdad que sabemos lo que vemos. No es verdad que sabemos lo que vemos. Vemos lo que sabemos. Vemos lo que sabemos. Eso explica el hecho de que en la Edad Media hubieran infinidad de observaciones de milagros, mientras que ahora no se nos ocurre ninguna observación de milagros. Esto nos dice Karl Ove Knausgård, algo así, un escritor noruego. Interesantísimo respecto a cómo funciona el mundo, como lo dice Václav. Fíjense ustedes, vamos a compartir esta lectura porque creemos es muy dilucidador de este planteo. Ordenar de más a menos importante lo que es realmente trascendental es imposible, o como menos desaconsejable. ¿Cómo funciona el mundo? En nuestras Contando Historias.